En este video se hablarán de los polímeros, se van a definir, vamos a ver su clasificación, su tipo, vamos a dar ejemplos de ellos, su aplicación, sus usos y sus técnicas de transformación. El equipo está representado y conformado por José, Ángel, Alberto y Shelly González. Empezar a hablar de los polímeros, primero que nada, tenemos que saber qué son. Entonces, los polímeros es un compuesto sintético natural o químico creado por un fenómeno llamado polimerización. ¿Qué quiere decir lo de la polimerización? Que es provocada por sus monómeros. Y entonces, a partir de la repetición de unidades estructurales. Ahora, ¿qué es la polimerización? Primero que nada, tenemos que tener en cuenta que la polimerización es una reacción química. ¿Qué nos quiere decir esto? Que los reactivos monómeros, o sea, los compuestos de bajo peso molecular, forman enlaces químicos entre sí para dar lugar a una molécula de gran peso molecular, que es la macromolécula, ya sea esta de cadena lineal o de estructura tridimensional, denominada polímero. Bueno, hay diferentes tipos de polimerizaciones y muchísimos sistemas de clasificación, pero en este caso nosotros nos vamos a concentrar en las categorías principales, o sea, las más importantes. La primera es la polimerización por adición y condensación, y la segunda de la que hablaremos es polimerización de crecimiento en cadena y en etapas. Bueno, la polimerización por adición nos quiere decir que la molécula de monómero pasa a formar parte del polímero sin pérdida de átomos. O sea, que nuestra molécula de nuestro material pasa o sea, es parte del polímero y no pierde ningún átomo. Todos los átomos de esa molécula siguen igual de estables y pasan hacia el polímero. Ahora, la composición química de la cadena resultante es igual a la suma de las composiciones químicas de los monómeros que la conforman. Un claro ejemplo de esta explicación es la síntesis del polietileno, que cada átomo de la molécula de etileno se transforma en parte del polímero. Como lo podemos observar en la pantalla, las moléculas del etileno, que es nuestro monómero, pasan a través del proceso de polimerización y se convierten en el polímero, que es el polietileno. Y estas moléculas no pierden ninguno de sus átomos, simplemente pasan a formar parte de una molécula a otra con sus mismos átomos. Polimerización por condensación. En una policondensación, la molécula de monómero pierde átomos cuando pasa a formar parte del polímero. Se generan subproductos y los polímeros obtenidos por esta vía se les denomina polímeros de condensación. Un ejemplo, el nylon 6,6, polimiada, a partir del cloruro de adipoilo y hexametilendiamina. El átomo de cloro y de hidrógeno no formarán parte del polímero. Estos formarán HCl gaseoso. Polimerización por crecimiento de cadena. Los monómeros pasan a formar parte de la cadena uno a la vez. Primero se forman dímeros, después trímeros, a continuación tetrámeros, etc. De esta manera, la cadena se incrementa de monómero a monómero. Ejemplo, polimerización aniónica. Por formación de un carboanión de estireno para obtener poliestireno, PS, como se puede ver. Polimerizaciones por crecimiento en etapas. La cadena se incrementa en más de un monómero y pueden reaccionar entre sí para formar cadenas aún más largas. Un ejemplo, la reacción entre dos monómeros y el cloruro de terstoilo y el etilenglicol para formar el poliéster de terestaltato de polietileno, PET.
Inicialmente reaccionan los dos monómeros para formar un dímero, como se puede ver ahí en la imagen. Bueno, yo voy a hablar de los polímeros naturales, que son aquellos que provienen directamente de la naturaleza. Los ejemplos que nosotros pusimos fue el almidón, la lana, la madera y el algodón. El almidón es conocido por ser un repelente contra líquidos para productos en polvo. Tal ejemplo son como las azúcares, y su función principal es absorber los líquidos para no alpelmarse. La lana se usa principalmente para ropa, tales ejemplos son abrigos, guantes, bufandas, etc. Su característica principal es que mantiene la temperatura corporal, y esto se debe a la fibra de su naturaleza. La madera se puede encontrar tanto en sillas, mesas, puertas, juguetes, etc. Y pues su rasgo común es que son muy resistentes y muy flexibles. Y por último tenemos el algodón, que es igual que la lana, que se usa para ropa. Los polímeros sintéticos se dividen en dos, que son los polímeros semisintéticos y los sintéticos. Los polímeros semisintéticos se obtienen a través de transformaciones de polímeros naturales, y los polímeros sintéticos se obtienen de la transformación o creación del hombre. Los polímeros sintéticos más conocidos son el nylon y el poliestileno. El nylon, por lo general, se obtienen en plásticos, es una de sus principales aplicaciones, y la característica de los plásticos es que son muy maleables y son muy baratos de fabricar. Por el caso del poliestileno, es el más común y el más fácil de fabricar, y esto se debe a que su estructura química es repetitiva. También, como es fácil de fabricar, es muy barato de fabricar igual. Por otro lado,